Hoy día vamos a meditar las cosas de Dios. Repetición, por supuesto, ya lo habíamos analizado, ya lo habíamos meditado, pero nuevamente lo vamos a volver a releer. Hoy vamos a tratar cómo es que el ser humano llega a ser un fariseo. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo es que lleva la vida del ser humano? La Biblia habla de un fariseo, pero ¿cómo es que lleva el ser humano para que llegue a ser un fariseo? Tengamos mucho cuidado para que no lleguemos. Eso es el mensaje del día de hoy. Si Dios permite la vida, el próximo jueves vamos a tratar entonces de ver cómo es ser un buen liderazgo. Que no seamos la viceversa del fariseo el próximo jueves. Hoy vamos a ver cómo es la vida de un fariseísmo. Posiblemente vamos diciendo, fariseo, ese es el tiempo de Jesucristo. No, hasta el día de hoy existe el fariseísmo sin darnos cuenta. Pero el jueves que viene, vamos a tratar de cómo ser un buen líder. ¿Cómo es ser un liderazgo? ¿Cómo es un líder? ¿Cuáles son ahora sí, las funciones de un liderazgo? Ahora vamos a ver el fariseísmo. Ese es el título, el fariseísmo, hoy día. Muy bien, muy bien. Si yo te hablo del fariseísmo, es una secta. Empecemos allí. Hechos 15:5. Te haré notar que el fariseísmo es un grupo. Secta es un grupo. Secta quiere decir grupo. Secta, la forma que llevan entonces ese grupo. Pues tiene que ser el grupo, debe de ser todos. No puede ser diferencia dentro del grupo. Es que cuando se forma de ser una secta, tienen que ver una ley interna. Tienen que tener una ley interna. Y para que haya la ley interna, y así lo tienen que llevar. Y la ley interna se forma, a veces no como diga la Biblia. La ley interna, la aprobación de la ley interna, lo tienen que aprobar aunque sea fuera de la Biblia. Eso es la ley interna. Bueno, así se forma una secta. 15:5 libro de Hechos de los Apóstoles, ahí habla, donde le estoy diciendo ahora, que la palabra fariseísmo es una secta. Y la secta tiene su ley interna, ¿sí? Tiene que tener su ley interna. Por eso 15:5 dice así. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿ya te diste cuenta? Ahí habla de una secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarlos que guardasen la ley de Moisés. Bueno, cuando se afiliaron, entonces ya lo vimos que el fariseísmo es una secta, ¿sí? Ya lo vimos que es una secta. Hechos 26:5, vamos viendo 26:5, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 26:5 también dice, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, dice apóstol Pablo, también era fariseo. Por eso perseguía la iglesia de Dios. ¿Sí? Perseguía la iglesia de Dios. Entonces, primero era una secta, y de ahí dice que era una religión. ¿Sí? El grupo, la secta quiere decir grupo, lo que llevaban, entre comillas, en las cosas de Dios. El fariseísmo, pues, no es un gentilismo. Ya lo dijimos de antemano, ya sabemos de antemano. El fariseísmo no es un gentilismo, sino que el fariseísmo es un grupo religioso. Ojalá, esperemos que no caigamos nosotros como cristianos en esa entonces del fariseísmo. Muy bien, ya lo vio,
que el fariseísmo es una secta y es una religión. Dios no quiere eso, ya lo dijimos de antemano, ya sabemos de antemano. Bueno, si hablamos entonces de cómo es la función, cómo es entonces, cómo llevan la vida un fariseo, 23, verso 3, libro de Mateo. Mira dónde cae entonces el ser humano cuando llega a ser un fariseo. ¿Cómo es la vida que lleva un fariseo? 23:3. Mira nada más. Tengamos mucho cuidado. Como dijo Pablo, si un día estuvimos allí, viviéndolo, por supuesto, porque ya no existe ese grupo, entre comillas, parece que ya no existe, pero la forma que lleva el ser humano sigue existiendo. 23:3, libro de Mateo. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Ahí ese es el punto. Entonces, aquí vamos a los puntos. El fariseísmo, dicen y no hacen. Y la palabra de Dios, ¿quieres ser cristiano? Si tú dices que sí, tienes que vivirlo lo que la estás diciendo. Tenemos que vivirlo lo que decimos. Eso es cristiano. Y en cambio en fariseísmo, dicen y no hacen. Eso es Mateo 23:23. Mateo 15:12. Mateo 15:12. 15:12 de Mateo. Y ahí sigue diciendo entonces cómo es la vida de un fariseísmo. Esto le aclaro para que no lleguemos. Si algún día ya vivimos, tenemos que salir de ahí. La forma de llevar, pues. 15:12. 15:12 dice: entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Mira, primero dicen y no hacen. Vamos por el otro. La otra característica de ser fariseo: se ofenden, se sienten ofendidos. La parte contraria, entonces, lo que ellos están llevando. Se ofendieron por la palabra de Jesús que mencionó lo que dijo Jesucristo. Los fariseos se ofenden. Primero dicen y no hacen. Posteriormente estamos viendo, se ofenden. Eso es el 2. 3. Mateo 3, 7 y 8. Hacia la vista del ser humano, como que están acercándose a Dios. Pero delante de Dios, mira cómo les dice, 3, 7 y 8, libro de Mateo. En otras palabras, los fariseos, como ya dijimos, esperemos que no haya dentro de nosotros, pero si la hubiera, es tiempo de arrepentirnos. 7 y 8, 3, 7 y 8, libro de Mateo. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Pregunta: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? 8. Quiere decir entonces, al acercarse al bautismo, aquí está el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La tercera: cuando se acercaban entonces al bautismo, no sé a qué se les lleva, alguna emoción, no sé, cualquier emoción, alguna emoción se entiende, es muy entendible que alguna emoción. Por eso le dijeron esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se entiende de que un fariseo
no se arrepienta al bautizarse. ¿Alguna emoción les gana? No sé. No sé, ¿a qué se les van? ¿A qué se van? No hay arrepentimiento. Posiblemente, aquí podemos enumerar un fariseo por el ego que tienen, porque son maestros, porque así dice la Biblia, son maestros. Es tenido por el pueblo, es tenido como maestros. Bueno, le ha ganado la emoción, pero Dios no quiere emoción. Dios no quiere que nos gane esa emoción. Dios quiere, hay muchas citas de la Biblia, por supuesto, que cuando nos acercamos a Dios, que vayamos con un corazón arrepentido. Bien, y 9:11, libro de Mateo. 9:11, vayamos viendo 9:11, libro de Mateo. Ahí hay otro punto. ¿Cómo es la vida de un fariseo? Estamos viendo la vida de un fariseo. ¿Cómo la están llevando? 9:11, ahí dice otro. ¿Y cuando vamos? Dicen y no hacen, es el primero. Se sienten ofendidos, es el segundo. Tercero, sin arrepentimiento o les gana la emoción. 9:11, aparece otro. 9:11, dice 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús, o sea, viéndole el detalle a Jesucristo, viéndole el detalle a otras personas, no lo ven el de suyo, lo ven el de otros. Pregunta que hacen los fariseos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Entonces, aquí es entendible que no se pega con cualquiera, ¿sí? No se pegan con cualquiera, no se juntan con cualquiera. Ellos se sienten totalmente justos, ¿así? Entre comillas, o entre paréntesis, como le queramos decir. Ellos se sienten justos, no se juntan, no se pegan, no conviven, no se llevan con los pecadores y publicanos. Mira, pecadores y publicanos. Aquí apareció otra forma como llevan la vida de un fariseo. Ya vamos 4. La quinta, Mateo 12:14. 12:14. Aquí estamos enumerando la forma que lleva un fariseo. La forma que lleva un fariseo. 12:14 dice de esta manera, 12:14. Él les dijo, Jesucristo habló, dijo, otra pregunta de Jesucristo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le echa mano y la levante? Sí, por supuesto. Porque eso no hacen esto el fariseo. El Hijo de Dios, Jesucristo, hace cosas lícitas en el día del reposo. Y en cambio un fariseo no quiere hacer nada. No quiere hacer nada. Y se entiende de que entonces, si algo cayó así accidentalmente, cualquiera cosa, pues que como que lo dejan solo, y bueno, lo hacen sufrir cualquiera cosa. En cambio Jesucristo no lo es así. ¿Sí? No lo es así. Entonces, eso es la vida de un fariseísmo. No les importa el que sufre un accidente. En cambio Jesucristo, si leemos la historia de Jesucristo, ¿cuántas cosas hizo hasta en el día de reposo? ¿Cuántas cosas? Pero y los fariseos siempre andan diciendo, mírenlo cómo están, así siempre andan diciendo, viéndole el detalle de otro. Pero Jesucristo
hizo la parte contraria de lo que cómo están viviendo un fariseísmo. Lucas 18. Lucas 18. Bueno, para que no vayamos, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Lucas 18, ya lo mencioné, iba yo a retroceder. Lucas 18, ahí aparece el yo, el ego. El ego, el yo. No sé si saben qué cosa es el yo. La vanagloria, el ego, el egoísmo, que no debemos de vivirlo. Y en cambio un fariseísmo la vive, la tiene, por eso tengamos mucho cuidado. Si hasta el día de hoy existe en nuestra persona el yo, el ego, la vanagloria, tenemos que salir. Tenemos que salir en el nombre de Dios. Date la oportunidad, tenga ese corazón también de salir. Tenemos que salir, por supuesto. Nunca podríamos decir, no puedo. Al 100% quizás, pero trátalo a tu alcance. Trátalo a tu alcance. 18, 11 y 12, libro de Lucas. Dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo quiere decir, ahí está el ego, ahí está el yo. Se estaba autocalificándose. Eso quiso decir, se estaba autocalificándose. Yo no soy como los otros hombres. Eso quiso decir. Estaba diciéndole a Dios, Señor, yo no soy igual. Aquí posteriormente lo estamos viendo. Y entonces consigo mismo oraba y decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Y ahí lo enumera, ahí está el yo, aquí está el yo, ahí apareció. El yo, el ego o la vanagloria, como lo queramos decir. Y eso no debe de vivir el ser humano. No debemos de vivir. Los otros hombres son ladrones, injustos, adúlteros. Mucho menos como este publicano. 12. Yo. Mira, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy todos los diezmos que yo gano. ¿Quién le está preguntando en una sola palabra? Si la Biblia dice lo que tú des, délo por secreto, y él lo está publicando. Mira nomás los errores que comete el fariseo. Por eso, hasta el día de hoy, ya sabemos que existe el fariseísmo. Bueno, ahí está el ego, el yo, la vanagloria, así se le llama, la vana. Se está gloriando en sí mismo. Por eso se llama vanagloria, se llama ego, ¿sí? El yo, el ego o la vanagloria. O el auto también, el auto, así se llama, el autocalificación. El autocalificando, se está autocalificando. Bueno, tiene mucho nombre, pero si lo entendemos, ahí está. Se está autocalificando, se está autodiciendo como lo es él. Que nos califique Dios, pero nosotros no nos debemos de calificar. No debemos de autocalificarnos. Muy bien, eso es el yo. La palabra de Dios al respecto entonces, ya dije, vamos a ver entonces el próximo jueves, la parte contraria de un fariseísmo. El buen liderazgo, el buen cristiano. Vamos a verla el jueves que viene. Aquí la parte entonces del fariseísmo. El próximo jueves vamos a seguir viendo el buen cristiano o el buen liderazgo. Y Mateo 16:1, hablando del fariseísmo, muy tentativos, tentan, y no solo a Jesucristo, así la vida que llevan, muy tentativo.
Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos a Jesucristo para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Aquí sale otro, que un fariseísmo es tentativo. Solo andaban castigando a los hombres. Tentación es solamente hacerlo castigar. Solo hacerle castigar, quieren ver algo sin que haya la razón. Ellos son tentativos, solamente saben tentar. Ojalá que no seamos también nosotros. Si vivimos allí, como ya dijimos, salgamos de allí, porque forma parte del fariseísmo. Por último, Lucas 5:30. Lucas 5:30 es el último por el momento, porque el tiempo no me permite. Lucas 5:30 le enumeré ahí como unos sus 7 a 8 forma de cómo lleva la vida de un fariseísmo. 5:30, libro de Lucas. Aquí aparece otro. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces, ahí empieza otro, es el octavo, o 8, es la vida que lleva un fariseísmo, murmuradores. Hermanos, los 8 puntos por el momento, hay más por supuesto. Primero, dicen y no hacen. Segundo, se ofenden. Tercero, sin arrepentimiento, les gana la emoción en una sola palabra. Cuarto, no comen con cualquier ser humano porque se sienten justos. Quinto, solamente saben destruir, pero no saben construir. Sexto, el ego, el yo, la vanagloria, o se autocalifican. Ese es el sexto. El séptimo, son tentativos. El octavo, son murmuradores. Esperemos que nosotros, que no lleguemos en ese fariseísmo. Y si usted dice, pues, ¿dónde está el grupo fariseísmo? Quizás ya no lo hay. Pero en nuestra forma de llevar, caemos entonces en ese como ellos la vivieron. Dios quiere que vivamos a su forma, a su manera. No como viven la parte contraria como pide Dios. Ojalá que me hayas entendido. Hasta aquí hemos llegado y que Dios nos siga bendiciendo.